Bitcoin. Almudena Mendaza, directora para Iberia de Generali Investment Partners. Bienvenida, Almudena. Buenos días, ¿qué tal? También nos acompaña Lorenzo Coletti, CAIA, Senior Sales Manager, Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Lorenzo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, en el punto de mira del inversor ahora mismo, inversiones alternativas. ¿Por qué optar ahora mismo en este contexto de mercado, Almudena, por inversiones alternativas? ¿Cuál es la clave? Bueno, la verdad es que la primera palabra que se nos viene a la cabeza es buscar precisamente la descorrelación, ¿no? O añadir, complementar pues las carteras más tradicionales con un tipo de inversión que de alguna manera también nos obliga a mirar a largo plazo, que sabéis que es uno de los mantras que siempre manejamos en el momento de invertir, ¿no? La inversión alternativa no es algo nuevo, no es algo que se lleve invirtiendo los últimos, es una moda. Puede que ahora haya habido un incremento importante en algunas carteras, en algún tipo de cliente, pero la inversión alternativa siempre ha existido. Siempre ha existido la búsqueda de oportunidades en activos que ofrezcan esa descorrelación, que no necesariamente tengan que ser en mercados cotizados, que son los que comúnmente pues nuestros oyentes seguramente pues más conocen, pero esas oportunidades han estado siempre. Por lo cual pensamos que ahora, en el momento actual, siguen teniendo vigencia, siguen teniendo interés y precisamente diversifican un poco pues la asignación más tradicional entre renta variable y renta fija. Existe un mundo muy amplio de alternativos que me imagino que intentaremos desgranar hoy, pero también hay que siempre pensar que la inversión alternativa, aunque siendo una oportunidad de inversión, tiene que adecuarse al perfil de rentabilidad-riesgo del cliente y sobre todo al horizonte temporal, porque es una de las características más llamativas o más definitorias, por así decirlo, de este tipo de activos. Lorenzo. Bueno, se llaman alternativas porque son alternativas a la renta fija, a la renta variable y al mercado unitario, que es la asignación de activos clásica de cualquier inversor, ¿no? Y creemos que, como decía Almudena, debería ser una parte estructural de la cartera normalmente, porque pueden aportar en cualquier momento del mercado, no solo cuando sufrimos, como está pasando este año, donde tanto la renta fija como la renta variable están teniendo muy malas rentabilidades, sino que lo pueden hacer en cualquier entorno de mercado. Eso es muy importante. Entonces no es una novedad, es algo que debería estar en las carteras, que lo ha estado durante muchos años, como decía Almudena, y de hecho que llevan muchos años creciendo las inversiones alternativas. Tanto la parte de inversiones privadas o líquidas, como lo llamamos, que puede ser el capital riesgo, la inversión inmobiliaria, las infraestructuras, como la parte líquida, los llamados hedge funds, que tienen una liquidez mucho más amplia, como los fondos tradicionales o como la renta variable más tradicional. Y hay dos características muy importantes que tienen, que son, en primer lugar, la descorrelación, como ha dicho Almudena, y la protección del capital, que creemos que es algo básico en estos entornos donde los mercados pueden hacer mucho daño, pero si tú proteges capital, algo que puede hacer la inversión alternativa, tu pérdida puede ser bastante inferior. ¿También en un ciclo bajista o precisamente en un ciclo bajista la descorrelación? Claro, también y quizás ahora precisamente más, ¿no? Esa descorrelación, o sea, el poder alcanzar rentabilidades positivas, como hemos visto en algunas estrategias de tipo hedge funds, estrategias líquidas en algunas, como se llaman las global macro o los neutrales respecto al mercado, a los mercados o market neutral, como se llaman, están teniendo resultados positivos. Ahora, hay que decir que también depende de la habilidad del gestor, porque en inversión alternativa es muy importante si el gestor es bueno. Ahí hay que discriminar muy bien porque la dispersión puede ser muy amplia. Pero sobre todo cuando los mercados caen, si estos gestores consiguen proteger el capital en esta caída, cuando todo rebote, si son suficientemente flexibles, pues ahí puedes volver a ganar rentabilidad. ¿Esa descorrelación precisamente en un escenario bajista ayuda a esa descorrelación en este escenario? En un mercado bajista y hay una parte de alternativos que también son los llamados activos reales, que precisamente en un entorno inflacionista, porque estamos en un mercado bajista en cuanto bueno, pues eso, al precio de los mercados, de los activos, pero también estamos, no lo olvidemos, en un mercado inflacionista en el que también nos cuesta muchas veces hacerle una inversión o dejar el dinero en cartera esperando porque estamos perdiendo poder adquisitivo. En un mercado inflacionista, muchos de estos activos que estamos llamando alternativos, con cierta liquidez, pero sí que te proporcionan una protección mucho más real hacia la inflación que otros activos pues más del mercado cotizado, ¿no? Por lo cual, ahí tienes una doble razón para tener en cuenta también, independientemente de que la inflación sea algo más estructural o veamos que se nivela un poco en la segunda parte del año, como la mayoría de los actores espera, vamos a tener un mercado, un entorno inflacionista los próximos por lo menos 18 meses, oye, pues tiene también mucho sentido por esta parte. Pero esa descorrelación sí que funciona.
Siempre es importante decir, ¿retornos positivos en cualquier entorno de mercado? No, no necesariamente. Hay algunas estrategias, como decía Lorenzo, que este año están consiguiendo aportar un retorno positivo cuando vemos todo prácticamente en rojo, pero no se puede tampoco pretender que la inversión alternativa me vaya a dar un retorno positivo en cualquier entorno de mercado, aunque estén definidos para eso. Luego, otra característica es que estemos hablando de hedge funds, estemos hablando de activos privados. Esto pura gestión activa, por lo cual la habilidad de equipo gestor es clave. Es una de las cosas que principalmente más destacamos desde nuestro lado cuando intentamos acercarnos a un cliente y presentarle esas capacidades, es lo que llaman el track record, el histórico del equipo. En este tipo de estrategias cobra una especial importancia, más que en otras, si quieres, porque precisamente han vivido otros entornos de mercado y yo creo que es muy importante trasladarles precisamente, oye, estos señores ya han vivido un ciclo, ya han vivido lo que ha sido pues, un 2018, lo que ha sido en muchos casos un 2008, porque todo al final no puedes tampoco pretender estar fuera del ciclo económico. Por lo cual, el histórico es una de las características principales que dan mucha solvencia al inversor a la hora de, oye, si yo voy a estar aquí entre 5 y 10 años en el caso de las inversiones ilíquidas o entre 15 y 20, el cliente más institucional que sí que mira de verdad a largo plazo, me voy a casar, mi socio, digamos, de gestión tiene que ser alguien que haya demostrado habilidad en navegar en mares parecidos, ¿no? Y no sea algo, digamos, pues es una moda de los últimos 2 años. Y entrando en detalle, materias primas, inmobiliario, ¿de qué estamos hablando en esas inversiones alternativas que ahora pueden ayudarnos a descorrelacionar en este ciclo bajista y con las condiciones particulares de este momento, sobre todo con precios de energía y con la alimentación? Claro. Mira, el mayor incremento que los estudios un poco pues, apuntan a presencia en las carteras, que era algo un poco que no había tanto peso, sobre todo en España, en clientes institucionales, pero también en clientes privados, es de los llamamos, digamos, activos ilíquidos que mencionaba antes Lorenzo. Pues hay como 4 grandes familias: las infraestructuras, la deuda privada, la deuda de las empresas, pero que no es cotizable, no son los bonos que vemos en el mercado, lo que se llama el private equity o capital riesgo, y la parte de inmobiliario. Históricamente en España el inmobiliario se ha hecho prácticamente la inversión en directo. Sin embargo, cada vez vemos más interés también en vehiculizar y utilizar un fondo de inversión que tenga más diversificación geográfica, de tipología, de invertir en logística, en residencial, a través también de fondos de inversión. ¿Una especie de REIT o de SOCIMIS? También, efectivamente, tienes luego un mundo de posibilidades con menos liquidez, con más presencia en un tipo de figura jurídica que te pueda dar determinadas ventajas también fiscales, porque al final también tienes que ver un poco todo ese engranaje, pero por simplificar, digamos que esos son los 4 grandes bloques. Y por otro lado, efectivamente tienes todas las estrategias que comentábamos de hedge funds, que hay tipificadas unas cuantas estrategias que buscan esa neutralidad, la mayoría de las veces a mercado, o buscar situaciones especiales. Hay una estrategia que se llaman event driven, que no hace más que intentar fijarse en situaciones corporativas que van a pasar en cualquier entorno de mercado a las compañías. Todos los días hay fusiones, adquisiciones, en algunos casos quiebras, operaciones corporativas. Bueno, pues este tipo de gestores se van a fijar en esas situaciones especiales para de alguna manera intentar descorrelacionar y aportar rentabilidad positiva, ¿no? Por lo cual, digamos que hay como, por lo menos a mí me gusta un poco separarlo en 2 partes. Lo puramente ilíquida, que son esos 4 bloques, y luego pues una cantidad de estrategias más líquidas que sí que no van a tener esa prima de liquidez en el mundo más hedge fund. ¿Lorenzo? Totalmente de acuerdo con lo que comentaba Almudena. Hay que tener una parte que es un poco más ilíquida, que ya tenemos muchos cuando compramos una casa al final, que es la parte inmobiliaria. Hay que ser un poco más paciente, porque normalmente este capital se capitaliza en más años. Pero la parte más líquida de los hedge funds, hay estrategias que este año están funcionando muy bien. Y tú preguntabas por materias primas, las estrategias global macro, que normalmente son estrategias que utilizan instrumentos del mercado tipo derivados para tomar posiciones en monedas, en renta variable, en renta fija o en materias primas, por ejemplo. Este año están teniendo algunas rentabilidades de doble dígito. Ahora, mucho depende de cómo se va a desarrollar en los próximos meses estos mercados, pero hay opciones muy interesantes que se pueden observar. Ahora, habilidad del gestor es fundamental y seleccionar el fondo o el vehículo correcto es muy importante, lo cual estar bien asesorados es algo que es absolutamente clave.
Porque el perfil al que va dirigido es institucional o puede ir también en retail ahí. Históricamente ha sido muy institucional y de hecho en los últimos 15 años hemos visto un crecimiento muy importante. Me refiero aquí sobre todo a los hedge funds por parte de inversores institucionales y por los inversores, digamos, de las llamadas bancas privadas o de muy altos patrimonios. Pero estamos viendo una entrada también del inversor minorista, del inversor retail, porque ahora muchos de estos fondos están regulados. Ha intervenido UCITS, ¿no?, como regulación europea. Con lo cual todo el tema, regulando el tema del apalancamiento, el tema de las ventas al descubierto que no se pueden hacer con este tipo de productos, la transparencia, con lo cual el minorista hoy puede entrar a partir también de mínimos bastante bajos y en casi todo tipo de estrategia de tipo líquido, de manera mucho más fácil a través de cualquier distribuidor aquí en España, por ejemplo. Porque el problema puede ser la pérdida de capital, entiendo, en este escenario, ¿no? Pues cualquier instrumento hoy de inversión puede perder capital. El mercado monetario hasta ahora ha perdido capital, ¿no? Y renta variable lo sabemos todos, con resultados muy malos este año. Renta fija también este año es muy malo. Aquí, si miramos a la historia, es una rentabilidad, una renta fija que de media, hablando de hedge funds líquidos o de inversiones alternativas líquidas, está entre la renta fija y la renta variable, más o menos, como perfil tanto de rentabilidad como de volatilidad. Con lo cual, posibilidad de perder capital, pero sobre todo, que su gran característica es descorrelacionar en estos momentos tan complicados. Almudena, ¿veis también ese movimiento cada vez más al retail? Sí, es claramente, de hecho se han creado vehículos específicos, por ejemplo, para poder facilitar esa inversión al minorista. O sea, el regulador está facilitando, de hecho, y protegiendo de alguna manera, porque muchas veces piensas que, bueno, si son activos no cotizados, no voy a tener la protección, no voy a estar regulado, estoy entrando en un mercado un poco más gris y realmente no es así. Y se ha hecho precisamente también un desarrollo de protección un poco regulatorio con determinados vehículos para esos inversores minoristas. El otro día veíamos un informe que se está estimando que, bueno, en altos patrimonios en España ya empieza a haber cerca de 10% de peso, no de manera, pero de media, en este tipo de estrategias alternativas y líquidas. Y el incremento sobre todo se ha producido en los últimos años. Esa falta de rentabilidad en los activos cotizados que hemos visto y luego yo creo que un poco la pérdida, la parte de cultura financiera, siempre lo decimos en este tipo de, es clave. Al final tú cuando entiendes que estás comprando el capital de determinadas compañías, muchas veces las conoces o te suenan y ves realmente el modelo de negocio y dices, claro que sí, ¿cómo no voy a poder facilitar la financiación de una compañía como esta si entiendo su modelo de negocio? Y me parece interesante lo que me traslada el gestor. Al final le pierdes un poco el miedo para que nosotros es lo más complicado entender desde un punto de vista de banca privada, que es la prima y liquidez. Porque al final, efectivamente, en los 4 bloques que hablábamos antes, infraestructura, inmobiliario, deuda privada y capital riesgo, en estos 4 es donde esa prima y liquidez pues está más presente, no tanto en los hedge funds. Pero vemos ese incremento y vemos una tendencia muy positiva, independientemente del entorno más actual de mercado o a pesar del entorno actual de mercado, para que se vayan incrementando y considerándose como una parte estructural de las carteras, como bien decía Lorenzo. Desde luego nosotros en general sí que somos muy positivos. No todos los activos son para todo el mundo, lo de siempre, ni todo el mundo puede aceptar. Hablábamos que a lo mejor para un cliente privado pues hablamos de primas de liquidez, de mirar su horizonte temporal entre 5 y 10 años, y en cambio los clientes institucionales, que los grandes planes de pensiones, las compañías de seguros que llevan a lo mejor pues muchos años, ya ellos pueden mirar a inversiones de 15, 20 años, que ahora seguramente el cliente privado todavía no está tan preparado para asumir tanto tiempo sin poder, digamos, recuperar su inversión. Pero sí que pensamos que además no vilar el valor liquidativo diario puede ser una ventaja para nuestra salud mental y económica. O sea que tiene amplias ventajas en todos los aspectos. Pues muchísimas gracias a los dos. Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment Partners. Buen día y buena semana, buen negocio. Muchas gracias, igualmente. Y también para Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager, Big Data Management en Iberia y Latinoamérica. Buena semana, buen negocio. Muchas gracias.